Hola amigos de Somos Live de Diario Judío. Normalmente ya saben que siempre les traigo bellezas aquí para hablar de las chicas guapas, de todo. Pero hoy traemos a alguien que se encarga de que las mujeres se vean bien. Pero además, curiosamente, no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de Adolfo Domínguez, que está aquí con nosotros, diseñador, empresario, ilustrador, pero más importante, escritor. Pero además no vamos a hablar de ti hoy. Vamos a hablar de un cuate, Juan Griego. ¿Quién es Juan Griego? Un oficial de la Marina Argentina, cuya historia que cuento sucede desde el año 76 al año 82. 82 sucede la guerra de las Malvinas y el régimen militar se desmorona. Pero bueno, a mí lo que me interesa realmente, yo escribí este libro para entender. Me pasé toda la vida escribiendo y el objetivo es entender. ¿Qué pasó en Argentina, que en los años 50 era la ciudad más rica del mundo? O por ahí. Por ahí del quinto lugar. El país, pero como ciudad no. Como ciudad era de las primeras, o primerita o primera. Entonces había una acumulación de capital brutal. 30 años más tarde no había nada. O sea, no, en ningún país sucede eso. No estamos viéndolo ni siquiera en México y en otros lados del mundo. No sucedió con tal velocidad en ningún momento de la historia. O sea, es un caso único. Sin catástrofe, cuando hay catástrofe por medio es otra cosa, no hay un caso de tan rápida decadencia. Es un precipitarse en el vacío. Por ahí en algún momento comentas que estudiar esa época, para todos los que hablamos español, sin duda, es una época interesantísima para escribir una novela, para infinidad de historias dentro de todo esto. Estamos hablando de los finales de los 70s, principios de los 80s, en Argentina, una dictadura tremenda, que lleva además a una guerra contra una potencia como Inglaterra, ¿sí? Y en eso empezamos con un niño que nace por ahí, que está en esa época y que llega a vivir toda esa vida. Y tú te metes en su historia. Bueno, más bien, Juan Griego nos va contando su historia. Justo, recuerdo. Él va contando fuera de un capítulo, pero él nos va contando su historia. Porque es importante conocer la historia de Juan Griego, aparte de entender qué es él, cómo se va dando su vida desde la escuela, las novias. ¿Qué me puedes decir de Juan Griego? ¿Quién es él? Esto es obvio que no hay novela sin personajes. Claro. O sea, la reflexión tiene que salir de los personajes vivos y vibrantes. Sí. Si no consigues personajes vivos, eso es un ensayo, claro, pero nunca una novela. Entonces, Juan Griego es el protagonista y la voz narrativa. Y efectivamente es un niño huérfano que a los 5 o 6 años no sabe, desaparecen sus padres, se queda a cargo de su tía y él nunca sabe el motivo exacto. ¿De dónde quedaron sus padres? De dónde quedaron. Queda en la ambigüedad, hay distintas versiones. Por ahí mencionas en algún momento, y él lo menciona, pero ahí queda, nunca ahí se da queda. Si huyeron, si fueron, si los mataron, si... Sí, exactamente. Pero además tampoco queda claro dónde quedó el abandonado y cómo quedó el abandonado, de repente desaparecen. No, el niño y su hermana quedan a cargo de una tía. Exacto. Que vive en uno de los barrios... como Palermo, sí. Es un barrio, unas partes residenciales que no tienen nada que ver con el Boca, sí. Llenos de parques maravillosos, tipo Londres. Vive ahí, pero las rentas, como están en acciones, van menguando poco a poco. O sea, que es un niño que estudia ya con muchas dificultades en el mejor colegio de Buenos Aires, en el Balmes. El Balmes es ficticio, puede ser, porque es un nombre de muchos colegios, porque Balmes claro. Fue un ilustrado. Sí, es como los colegios Juárez en México, o sea, justo. Hay unos cuantos. Pero yo prefiero Balmes que Juárez, y está Juárez bien. Está bien, ¿eh? Es un individuo que no fue como otros, o sea, era Benito Juárez. Bien, lo que cuento, también la adolescencia, pero sobre todo cuento la adolescencia y la infancia son muy importantes en la vida de un personaje. Sí. Por tanto, en esos momentos se forja la personalidad. Y ahí, en el Colegio del Balmes, hay un personaje fundamental, que es el Cagasmeraldas, que es el profesor de física. Exacto. Y el Cagasmeraldas atraviesa todo el libro. Es como si la luz, la física, la energía, que es la materia sobre la que trabaja la física, fuera un personaje más del libro. Y esto es algo realmente particular. No es como si fuera, lo vas leyendo en el libro y te vas topando con preceptos de física muy interesantes. O sea, es un libro que es una novela y aprendes de física. Justo. Cuento los experimentos más importantes de la historia de la energía en la física. La física no solo es energía, pero es evidentemente la parte esencial, sin ninguna duda. Y hay unas cuantas ecuaciones que si se cuenta
son bellísimas. Y eso, ¿con qué religa? ¿Con qué está unido? Pues que es la física, el relato físico es lo que explica de dónde venimos y a dónde vamos. No son los relatos bíblicos o los relatos religiosos o los relatos míticos. Realmente lo que explica de dónde venimos y a dónde vamos, y con ecuaciones y con una exactitud sorprendente, es la física. Y eso mezclado con la vida, cuando las ecuaciones pasan de aquí a aquí, al estómago, al diafragma, y se hacen vida, cambian las vidas. Y cambia incluso el río que Claro. lleva dentro. Entonces, y esto es una de las cosas más atractivas del libro. Como también yo creo, el libro es atractivo porque es una novela de ideas y hace años que no se publican novelas de ideas. En este momento es un momento poco ambicioso donde el entretenimiento domina el panorama y todos los escritores se esfuerzan por hacer novelas de género para vender más y hacer cosas divertidas y no demasiado... Este libro es todo lo contrario. Tiene sus referencias en los grandes escritores y las grandes novelas. Guerra y Paz, de Tolstoy, La Cartuja de Parma, de Stendhal, Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, El Quijote, que es una novela de ideas puras, y Shakespeare. Shakespeare, que es el ejercicio del desnudamiento del poder. Se nota que Shakespeare leyó a Maquiavelo. Calderón no lo leyó y por eso es peor literato, peor escritor de teatro, sin ninguna duda. Entonces, esta novela, el reto que tiene es de hacer una novela de ideas, o sea, ambiciosa, muy ambiciosa, hacerla novela. Y eso lo consiguen pocos, lo consiguen todos estos que te digo, pero hay muchos que no lo consiguen en absoluto. Lo difícil de ahí es de unos diálogos cargados, hacerlos verosímiles y leves. Y para eso uso dos instrumentos, el diálogo. El diálogo hace las novelas más legibles, con poca descripción. Y la palanca que yo uso es el estilo. El estilo es de una concisión absoluta. Sujeto, verbo, predicado, pocos adjetivos y metáforas solo si añaden sentido. Porque las demás yo les llamo escritura sonajera. Claro. A mí la escritura musical por musical y que no añada sentido no me interesa. Entonces es una concisión brutal. Y ese es el gran código del verso en el que está escrito este libro. Ahorita platicamos exactamente todos esos detalles del libro, cada uno, porque es muy curioso el libro, tiene mucho dentro de él. O sea, como lo dijiste, es una novela, nos enseña física, nos enseña otro, nos profundiza en la economía. Exacto, nos profundiza en el ser de cada uno, en entender la realidad humana en muchos sentidos, en esa vida de un personaje, pero a través de ese personaje nos vas entrelazando cómo platica con la gente, por ese diálogo y todo. Entonces estábamos hablando de Juan de pequeño, luego en la secundaria, como adolescente. ¿Qué son las características de Juan? ¿Qué dirías que es, cómo es Juan de niño? O sea, el que lo está leyendo en el libro, ¿qué va a encontrar a Juan? ¿Como un niño alebrestado, como un niño juguetón, como un niño serio? ¿Qué dirías tú que es la personalidad de Juan, el niño primero? Hombre, es un individuo, es un niño, los 5 años, y ser abandonado es un trauma. Claro. Por tanto, es un niño tambaleado. Sí. Claramente herido. Y lo hiera aún más estar en un colegio de élite y todos los niños van vestidos de una cierta manera y él va con los restos. Claro. O sea, todo eso ayuda, pero tiene defensas. Es alto y guapo y hermoso, como todos ellos, o incluso más. Y eso, obviamente, es una cierta aristocracia. ¿Entiendes? No es un valor agregado dentro de todo eso. Sin ninguna duda. O sea, que tiene medios para defenderse. Pero es un niño inquieto intelectualmente. Yo diría que es un racionalista apasionado. Mejor dicho, lo hace un racionalista apasionado un profesor que se llama el Carlos Esmeraldas, que es el profesor de física de todo el bachillerato. Sí. Este es un personaje esencial en la novela. Sí, porque él no tiene padres como referentes. Acaba adoptando como referentes al padre de un amor suyo, que es Tiziana. Exacto. Y el Caga Esmeraldas. Y Carmen, etcétera, y todo esto. Justo. O sea, va dándose la vida de él, ¿sí? Crece, está en la escuela, sale de la escuela, ¿qué sucede? Ingresa en la academia militar contra todo pronóstico, pero porque era un niño, digamos, de perfil académico. Sí. O sea,
Le gustaba leer, le gustaba estudiar, le gustaba la astronomía y sobre todo le gustaba la física. Sí. Evidentemente en la mecánica, en la Escuela de Mecánica de la Armada se estudia mucha física, porque en este momento, bueno, desde el 17, 18, la física se hizo dueña De eso. del mundo, de las actividades militares. Los ingenieros, tanto militares como civiles, son los creadores de la civilización contemporánea. Entonces, obviamente, él sigue estudiando física física ya la física de la relatividad del siglo XX y la mecánica cuántica en la escuela, y sigue siendo parte de la novela, por tanto, la evolución de la física. Sí, claro. Pero él entra a la academia militar. Efectivamente, contra todo pronóstico, porque su tía y su hermana están preocupadas por sus puras aficiones académicas. Quieren que gane dinero y que escoja una de esas profesiones en las que se gana dinero. Y además, ahorita hablaremos de esa carrera militar, que además tiene toques muy interesantes, justo en una época complicada de Argentina, donde ser militar implica muchas cosas más, pero lo haremos regresando del corte, donde platicaremos exactamente de esa parte militar. Ser militar implica siempre. Es muy especial la profesión. Adolfo, estábamos hablando de Juan Griego. Entra a la academia militar, se vuelve militar, una época, como dices, justo la dictadura en Argentina, donde los militares, mientras está en la academia, están los peronistas. Está Perón, está Perón y no evita la siguiente, la una de esas. La mujer, que es una tipo de Perón, Isabel Perón. Isabel, que no es Evita, que Evita es un carisma de milagro. Sí. De milagro para desgracia de Argentina, pero de milagro. Pero era una política extraordinaria. Sí. Toda ahí la familia está, todo eso, pero va dando y llegas a la época complicada, a la época militar, bueno, de una dictadura donde para hacer una dictadura tienes a los militares y tienes un Juan Griego que en la mañana es dictador y en la noche es escritor. Bueno, lo que le pasa a Juan Griego es lo que nos pasa mucho, es un superviviente. Realmente acaba la academia y al día siguiente, el primer día de trabajo, es nombrado asistente del almirante. Entonces, obviamente esto es puro azar. Doy las razones, es por un examen que él contestó. ¿Sabe por qué lo escogí? Dice, por aquel examen que contestó, que le preguntaran qué era la audacia. Firmó el papel en blanco y lo entregó en blanco. Eso es tener huevos, le dijo. Claro, eso es entregarlo en blanco es... ¿Qué es la audacia? Pues mire, firmar el papel en blanco, eso es audacia. Y lo cogió por eso. Entonces, digamos, pero ahí sucede el golpe militar. Videla da el golpe militar por el que ya los militares estaban detrás, porque el caos producido por Perón y su vuelta fue espectacular. Claro. Espectacular.
digamos, las bases peronistas se rebelaron. Había dos bandos dentro del peronismo, el conservador y el radical se levantó en armas, igual que el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esto era general en toda América Latina. Claro. Y en Europa, era la época de las Brigadas Rojas, era en Alemania, también las Brigadas Rojas en Italia, ETA en España, bueno, había mucho movimiento por todos lados. Y contestación al sistema, sobre todo de estudiantes, que en aquel momento no eran levantamientos obreros. Lo que estamos hablando de Argentina, hubo 30.000 muertos, pero no fue un levantamiento obrero, fue un levantamiento de fifís y de fresitas. Ese título está de moda aquí en México, sí, está bien. Y fue, exactamente, y de fresitas, o pitucos, como le llaman en Chile. Curiosamente fue un combate entre familias, entre una ideología totalitaria, sin ninguna duda, de izquierdas, y los otros tampoco defendían un concepto de democracia, porque evidentemente la derecha en Argentina pues se dejó seducir por los soldados en los años 30 y mantuvo una dictadura muchos años, o sea, con el consenso de las élites. O sea, que es un tema complejo. Pero ese tema es lo que a mí me interesa. O sea, ¿por qué Argentina se precipitó en el vacío? ¿Por qué? Y yo creo que ahí hay un debate económico importante que atañe a todos los que hablamos español. O sea, que los emigrantes sigan subiendo al norte por 15 millones por año a cualquier precio, que vienen de toda América Latina, pasan por aquí, incluso se incluyen muchos mexicanos. O sea, eso denota un fracaso relativo. Ese fracaso relativo, los que hablamos español debemos preguntarnos las razones. De por qué emigramos para arriba y ellos no emigran para abajo. Algo harán bien y algo haremos mal nosotros, por mucho que los demonicemos, ¿eh? Claro, pero seguimos viendo. Curiosamente es una novela, como tú dices, es una novela histórica. Sí. Con todo lo que cuento sucede. Con todo lo que sucede. O sea, aparte de ver la novela, aprendes una época de la historia. Pero algo que es muy curioso, como lo estás diciendo, es que si agarro esa novela, la quito de los años 70, 80 y me la traigo en los años 2000X y lo pongo hoy en cualquier país, digamos, aunque lo digamos, incluido España, digamos, me voy a topar el mismo tipo de gente, las mismas situaciones, conversaciones. Ojo, conversaciones. Bueno, no sé si hablemos como en el libro, pero no me imagino hablando como en el libro. Ahorita platicamos por qué, pero es un libro que, aunque es histórico y es una novela histórica, podría ser reflejada hoy en cualquier conflicto que se vive en cualquier país. Digo Latinoamérica porque es donde se habla español, sí, pero podría ser en muchos lados del mundo. Sin ninguna duda. Esto cubre al lado equivocado del mundo. Esto no se podría escribir en California. Al lado de Silicon Valley yo no podría escribir Juan Griego. Claro. Es la Atenas de hoy día. Es la Atenas de hoy día. El resto es el lado equivocado del mundo. Entonces, el lado equivocado del mundo, me gusta el concepto. Es bonito. Sí, ahí yo lo saqué del libro, obviamente. Sí. Pero eso te da un ángulo de ataque a la realidad. ¿Qué pasó? Sí. San Francisco no era más que Buenos Aires hace 80 años. Y hoy no hay ni color. De lo que era. No, entre ambos no hay mundo en común. Esos somos los que hablamos español. Somos consumidores de ciencia, pero no somos generadores de ciencia. Ahí está el problema. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, evidentemente porque no confiamos en el mercado, porque no confiamos en el derecho y porque no educamos a nuestra gente en materias científicas. Todo ese debate existe en el libro, que es la razón fundamental por la que emigramos del sur al norte y no los del norte al sur. No hay otra razón. El respeto al derecho, el respeto al concepto de mercado, Adam Smith, sí, y la ciencia implantada en la sociedad de una manera generalizada. Ahorita que te oímos hablar, que platicamos contigo, entendemos por qué tu libro tardó 36 años aproximadamente en terminarse, en hacerse. ¿Por qué primero hiciste una edición de 200 y pico de páginas, sí, que después se volvió 700 y pico de páginas? Después de reducirlo de 2000. Además de reducido de 2000, de todo, que sé que hacer cada página para ti era como un orgullo, una satisfacción. Creo que esos pequeños logros, o sea, no es ir escribiendo página por página y tener todo un capítulo y todo. Ibas haciendo página por página, como si fuera un diario. Yo sé que no te gustan los diarios, pero te gusta hacer el trabajo diario, irlo haciendo. Hay épocas mejores, épocas estas.
por todo lo que metes en el libro. ¿Qué tan complicado fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso de este libro? Porque en 36 años, además, muy probablemente lo que escribiste hace 36 años, hoy lo relees y dices, ¿y por qué dije esto y no otro? Sí, O sea, se me puede mejorar. exacto. Hasta encontrar la palabra inevitable. Lo difícil no fue escribir, lo Claro. difícil fue corregir, Exacto. editar. Yo escribía en 1 hora y corregía en 1000 horas. Esa es la proporción como poco. Entonces, ¿por qué corregí tanto? ¿Por qué edité tanto? Porque yo intenté buscar la palabra exacta, la palabra esa que revela el conocimiento, ¿entiendes? Pero yo no solo busqué eso, yo quise la palabra inevitable. ¿Qué llamo yo palabra inevitable? La que añade música. Y la música, cuando es grande, añade sentido. La Pasión según San Mateo es la que explica y justifica el protestantismo, como las catedrales católicas son góticas y barrocas y románicas, hicieron el catolicismo. Entonces, Bach, que es música, una música sublime, justificó, le dio legitimidad, le dio un canto a una variante religiosa. Entonces, encontrar las palabras exactas no es suficiente, hay que buscar las palabras inevitables, esas que además de exactas producen música, producen ese ritmo que te lleva como una barca en el medio de un río, te lleva hasta el mar, porque el verso ayuda a leer. El verso sí es sujeto, verbo, predicado, adjetivos solo si significan y metáforas solo si añaden sentido. Claro, si te evitas la prosa sonajero que te hace perder, pues obviamente en esa claridad hay música. Y si le añades la música buscada durante muchos años con las palabras inevitables, logras música, que es lo que tiene este libro. Ahora, este libro tiene música además, porque como tú dices, todo es diálogo, pero además curiosamente, de una manera en la que hoy en día estamos acostumbrados a verlo únicamente en poemas y en otro término, hasta en los albures, pero no es algo con lo que leemos, no leemos normalmente en verso, ¿sí? No lo leemos así. Digo, usamos el verso en el albur, muy mexicano, ¿sí? ¿Sí? Y en los poemas, ¿sí? Digamos, dos áreas. ¿Por qué escribirlo primero como diálogos? Todo el libro, o sea, la realidad es que la mayor parte del libro es diálogo entre Juan Griego y la gente o los que están alrededor. ¿Por qué hacerlo primero como diálogo? Y segundo, como tú dices, ¿por qué como verso? Porque podría ser muy fácil hacerlo como lo estamos platicando tú y yo. Prosa. Claro. Una prosa relata, pero podemos poner diálogos más ad hoc, o sea, a como la gente habla. La gente no habla como tu libro, normalmente. Pero es verosímil. Pero es verosímil, claro. Y con la verosimilidad, o sea, digamos con la escritura tú puedes hacer lo que quieras. Claro, si la logras, si la trabajas, wow. Claro. O sea, no hay problemas de verosimilitud. Pero lo que sí es cierto, diálogo como Don Quijote y Sancho, claro, es una novela dialogada y es la mejor de la historia. Claro. Como Pedro Páramo, es diálogo constante. Sí, totalmente. Dices, pero la segunda verso, mejor, sí en verso. Sí. La música es interna. Mira, Pedro Páramo creo que ha sido el mejor poeta de la historia en castellano, sin después. Yo lo pongo justo debajo de Cervantes y antes de los demás. Y después pongo a Shakespeare, que también era diálogo y en verso. Y en verso, sí. Y te lo crees. Pero normalmente cuando lo acabamos viendo, no lo acabas viendo como diálogo, como verso. Acabas oyendo la historia como historia. Y eso platicaremos ahorita regresando, porque son historias que vienen reflejadas, pero la gente las recuerda al Quijote como toda la historia que tiene, no nada más los diálogos, justamente con algunas frases. Y de esas frases ahorita regresaremos, porque tu libro tiene frases dentro de esos diálogos bien interesantes, entonces ahorita platicaremos de ello. Que es un libro aforístico, que si uno se para en frases, las apunta, las relee, vuelve a ellas, y bueno, porque son frases que quieren significar, porque añaden sentido. Pues regresamos en unos minutitos para escuchar las mejores frases de este libro, además. Muchas gracias. Gracias.
tengo en la mano tu libro, maravilloso, buena cantidad de libro, mucho que leer, lleno de frases, lleno de diálogos, lleno de todo. Dime, cuando yo leo un libro, de repente vas leyendo y se te van pasando las cosas y todo. Cuando tienes frases como tú lo dices, hay frases que dices, ay, qué interesante frase, es como la que voy a pegar en la pared de mi oficina porque está esta frase, o porque la dijo no sé quién. Todos recordamos frases famosas de escritores, de políticos, de diferentes escritores. ¿Cuáles crees tú que sean algunas frases que dejan marcado a Juan Griego o que Sí. marcan a Adolfo Domínguez junto con el libro? Pues mira, hay muchas, Sí, porque realmente yo creo que cada página tiene una como mínimo de estas que marcan. sí. Pero Dios no castiga las maldades, solo los errores recorre el libro. Y es clave para entender la vida. Dios no castiga las maldades, sino los errores. Eso es muy cierto, porque además es correcto. Y lo dice por ahí, lo dicen ahí. Dentro del diálogo, cuando se lo comentan, dicen, bueno, no te está castigando por lo malo, te está castigando por los errores que te llevaron a ese malo, pero además cada quien lo puede interpretar como cada uno quiere. Y dentro de este libro, con esas frases, tienes las frases que usan Tiziana, que usan Sofía, que usan Carmen, que volvemos, es la única parte donde no habla Juan Griego, no está desde él, sino desde acá. ¿Por Juan qué Griego primero? habla poco, ¿eh? Bueno, Solo al final, hacia el final. va hablando, pues son sus diálogos y Pero, va la sí. gente hablando de él, pero él va hablando. De la parte, ¿por qué primero las mujeres? Porque es una parte fundamental en el libro Sí. con esos tres personas, aparte del profesor de física, lo que es Sofía, lo que es la mamá de Sofía Carmen y lo que es Tiziana, lógicamente es una parte fundamental porque es el gran amor, ¿sí? Y además tiene frases de amor interesantes. O sea, las podrías sacar y decírselas a tu pareja con todo gusto, alguna que otra y una que otra te podrías llevar. Sin duda. Y una que otra te podrías llevar una bofetada por ellas también, También. pero, pero, ¿cómo hacerlo eso? ¿Qué es Tiziana? ¿Qué es Sofía? ¿Y por qué Carmen hablando desde el lado de Carmen, Adolfo? Tiziana es, digamos, es el amor de Juan Griego. Sí. Es un amor no correspondido. Digamos, ella tiene una relación muy larga desde infancia con Víctor, que es justamente un guerrillero montonero. O sea, es, perdón que le RP o montón, bueno, me da lo mismo. Entonces, y el otro, porque Juan Griego es el otro, ¿entiendes? Aunque hay una escena de trío y hay una escena amorosa de a tres, pero el Juan Griego es el otro. Y ese es el dolor también de su adolescencia y su primera juventud. Entonces, cuando desaparece, como Tiziana aparece y desaparece cuando quiere y está con uno o con otro, exacto, y de los otros no sabe nada, ¿entiendes? Pero está con uno o con otro. Pero se entiende claramente que ella es totalmente libre, sin amarrarse a nada, sí, y sin tener ese concepto de tengo que ser fiel. No, él ya no lo tiene, al contrario, no lo tiene en absoluto. Le dices, es una mujer racionalista con una gran formación, ingeniera, y que controla la situación. No quieres... es ese tipo de mujer que la hay. Yo pinté a alguien real, bien real. Hay varias. Bien así. real, sí. Ahora, hoy en día mucho más. Mucho más. Con todo lo que se habla de en aquel momento en la feminidad, Argentina etc. también había. Ya era Pero era más difícil, aunque tenías un ejemplo como Evita, como Isabel Perón, o sea, que eran mujeres fuertes en un mundo donde las mujeres no eran tan fuertes. Dentro de la élite había las que aún se dedicaban a ser casadas, sí, y las que estudiaban, ya empezaban a estudiar. Claro. Y don Álvaro era realmente un individuo muy estudioso y de su hija hizo alguien muy especial. La hizo, mejor dicho, la sedujo. Se ingeniera, se vuelve. Exacto. Y es una mujer peculiar, claro, digamos. ¿Y Sofía? Sofía es, digamos, la con la que tiene el hijo, con la que tiene su único hijo, Juan Griego, es, digamos, la sustituta, porque realmente se fue enamorando poco a poco y nunca con ese amor ese amor loco que sintió por Tiziana. Ese es Tiziana es ese amor, amor, hijos, épico que eso, tiene, sí. Eso. Entonces, eso hace de Juan Griego un individuo vulnerable y frágil, porque le toca una infancia complicada, le toca una adolescencia complicada, la mujer a la que ama
no le hace caso, no le pega. corresponde de la misma manera. Todo esto le pasa además en un momento turbulento donde la primera escena, los primeros días de ser asistente del almirante pasa por el sótano, tiene que torturar. Obviamente la violencia no es la tortura es otra cosa. Claro. Y eso marca. O sea que le toca una vida complicada, pero a los militares le toca complicada. Claro. Es una profesión al límite, claro, donde aprenden a morir y a matar, y más antes matar. Y además, morir. ojo, El reflejo de ello es matar. Hay un reflejo muy importante, ahí yo lo veo, con una parte que no mencionas, que lógicamente que no, porque se puede referir a mucho que se ha tocado hasta en el Holocausto, desafortunadamente, donde en esa época, y además hay algo curioso en eso, Roberto, te digo, es que el militar en la mañana, como tú dices, iba, torturaba, y en la noche llegaba y abrazaba al hijo o a la esposa, se sentaba a comer como si su trabajo, y eso es lo que planteas en el libro. Ves un Juan Griego llegar y decir, oye, ¿cómo estuvo tu trabajo? Casi como si, torturé 7, oye, estuvo muy tranquilo, o sea, no pasó nada, al le salió la sangre, bueno, o sea, pero como si fuera una naturalidad, como perder ese sentido humano, que sucedió mucho en el Holocausto. Curiosamente, en esa época, a donde tenemos entendido, también se acuña una frase en Argentina que es nunca más, que hoy en día se refiere mucho más al Holocausto, se liga en todo eso, y como nos dijiste, hasta con tu pasado judío por ahí de tus estos, pero es toda esa parte de ese ser humano que lo pierde, que se va muy reflejado. ¿Cómo lo ves tú? Porque ese sentido que le das a Juan Griego en eso es muy importante, porque nos refleja a veces cómo somos en la naturalidad y después. Vamos a ver. Esto es un tema importante y lo toco a fondo en Juan Griego, el estudio de la violencia. Exacto. Hay otra frase que recorre el libro que es importantísima y que explica todo. Yo también le corté el rabo a las lagartijas de pequeño. Y esto es una experiencia que podemos recordar casi todos. Yo nunca pude. Es más, me salía de las clases de biología. Ese sabor agridulce de ir a ahogar a los gatitos que sucede en el libro, en el primer capítulo, ese sabor agridulce es algo inquietante, pero que existe en el ser humano. O sea, cualquiera puede ser en situación de conflicto y en determinadas circunstancias, cualquiera puede no solo ser un asesino, o sea, matar a alguien, y en el ejército, bueno, es facilísimo que te educan para matar y por defensa, pero para matar, dices, sino que puedes torturar. Esto es lo inquietante. O sea, el Holocausto por sus dimensiones fue algo único, pero hubo tantas en la historia, porque dices, la violencia... Te voy a corregir, hay muchas, hubo y hay muchas, sigue habiendo. No, claro, no de esa dimensión. Claro, no de esa dimensión y con esos modos. Claro. El Holocausto tiene un punto de único. Sí. Tiene un punto de único y que creo que hay que conservar en la memoria, sin ninguna duda, porque fue una forma industrial, ahí no hubo combate. Vamos a hablar de esto, pero lo que sí es cierto es que la violencia es un concepto. Dentro de nosotros está la violencia, somos capaces de amar y de matar. Y sobre todo, si es para sobrevivir, sin ninguna duda, matamos y amamos. O si nos enseñan que es para sobrevivir, porque muchas veces ni siquiera es para sobrevivir, es simplemente porque, como en esas épocas, era el concepto que te decían, gracias a esto vas a sobrevivir o vas a ser mejor. Y hablo de Argentina, con las torturas con los militares, hablo del Holocausto y hablo de muchas situaciones. Ni siquiera es por sobrevivir. Sobrevivir muchos entenderían que es, si me vas a matar, a lo mejor me defiendo y te mato. Pero muchas veces es porque te lavaron y te pusieron en la cabeza que si torturas a esta persona y le sacas la información, vas a poder sobrevivir. No, yo no lo hablo así de esa manera tan sencilla. Yo creo que la violencia, o sea, no es entendible. Dices, la tortura, porque existió siempre en la historia. Claro. O sea, la tortura la eliminaron los ilustrados con los derechos humanos. Claro. Y a partir de ahí siguió habiendo torturas, claro, pero cada vez menos porque hay cada vez más información. Claro. Porque no te creas, incluso los países demócratas la usan en algunos casos. Claro. Entonces, está ahí. Por tanto, es un debate abierto. ¿Por qué? Porque están nosotros. Al final somos eros y tánatos. Pero aparte te diré, el concepto de mal y bien no existen en la naturaleza. El mal en la naturaleza bajo. Los animales salen a la noche, aún hoy, a cazar o a ser cazados.
Esta es la ley de la naturaleza. Entre los humanos nos hemos hecho unos códigos distintos y somos una sociedad muy compleja, en donde hay violencia, pero evidentemente está muy canalizada. Entonces, es obvio que entre los humanos hay unas convenciones que matizan eso, Claro. pero en épocas de conflicto salta todo. Esas convenciones que en tiempos de paz están, en tiempos de conflicto saltan por los aires en todos lados aún hoy. ¿Por qué? Porque simplemente en física no existe el concepto del mal y el bien. En biología tampoco existe, simplemente es una violencia para sobrevivir. Entonces, y eso lo reflejas en Juan Griego, ¿no? Evidentemente, porque somos animales. O sea, y somos los animales más inteligentes, pero hemos exterminado al resto de las especies. Y no les dejamos sitio. O sea, y tenemos que parar en algún momento para que quede algo. O sea, que eso es Eros y Tánatos. Entonces, no podemos decir, ¡ay, es que hay malos! Y bueno, no. Es que todos podemos ser buenos y malos. Y amar a unos y odiar a otros. Y matar a unos y amar a otros. O sea, no, eso todo está dentro. Entonces, no hay que hacerse ideas míticas, porque así no entiendes la realidad. Claro. La realidad. Y en Juan Griego hay un análisis de la violencia estructural y de la individual, de la masa. Por ejemplo, el mobbing, el acoso escolar. Claro. Bullying. El bullying acá en México. Exacto. El bullying. En todas las sociedades se habla mucho, pero lo hubo siempre. Claro. Bueno, lo pones dentro del libro mismo, sí, que él se libra el niño, exacto. Que evidentemente en todo grupo hay una víctima y hay un líder. Pero todo grupo hay una víctima. Entonces, ¿por qué los humanos nos organizamos así? Porque ya viene de los animales. En una camada, 4 sobreviven y 1 muere, el más débil. Claro. Es así, viene de más lejos y son cosas... Ahora, eso no quiere decir que la ética, que es una invención humana, que los animales no la tienen, nos ha ayudado a sobrevivir. Esto es obvio, los hemos exterminado todos. Los ganadores han sido las hormigas bajo tierra y los hombres encima de la tierra. Entonces, el concepto del mal y el bien no hay que analizarlo de una manera solo como ética. La ética es un ideal y que nos ayuda a sobrevivir, pero evidentemente la infracción a la ética sabemos que está a la orden del día, tanto en nuestra vida cotidiana como cuando hay grandes estallidos y conflictos, porque hablamos de los 30.000 muertos de Argentina y los 400.000 de la Guerra Civil Española, claro, y los 60 millones de muertos de la Guerra Civil Europea, que fue una lucha entre concepto de mercado, Inglaterra y países anglosajones, y autoritarismo, claro, en manos de los alemanes, italianos y japoneses, los aliados. O sea, perdón, los del eje. Sí. O sea, fue un debate que costó 60 millones de muertos. Incluyendo el holocausto después, incluyendo las guerras, incluyendo todo. Sí, todo, incluyendo todo. Pero luego sí, aparte de la guerra mundial, los 60 muertos de las revoluciones culturales de China. El régimen maoísta, claro, ahí hay 1.400 millones. Claro. Pero 60 millones son muchos. Claro. En Camboya 2.400. Y todo por una ideología. O sea que las catástrofes han abundado en el planeta. Oye, es increíble cómo de un libro, que es una novela, cuando lo lees y lo vas viendo, puedes llegar a entender tantas cosas, sí. O por lo menos cuestionarte qué sucede en nuestro mundo. Porque muchas novelas te van llevando como la historia, ay, qué padre, sí, la romántica o la de suspenso o la militar, todo. Pero tu novela, como dices, es científica. Va de otra cosa. Va de otra cosa, exacto. Y de eso vamos. La trama es un pretexto para pensar y entender. Y además, el momento que me tocó vivir a mi generación, claro, y nuestra lengua, o lengua latina, o no los atenienses de hoy día, que son los californianos. Esos hablan de otra manera. Esos hablan diferente. Esos hablan de otra Perfecto. manera. Pues y de otros temas. Pues vamos a un corte para regresar al final, acabando de hablar de la vida de Juan Griego y, lógicamente, de Adolfo Domínguez con Juan Griego. Okay. Eu vou me imitar com a Antico em México. Ine Luis, mi amigo, tem que ir. Choca. Colocar a de barriga em mim. Leo, mata huepo. Frijoles, guacamole, batal. Vaca, חשוב, לימון. בלי סלסה, זה חריף לי.
תודה לואיס שהבאת את הטאקו של מקסיקו לירושלים. ריקו! אוי לא, אני לא יכול יותר מדי. לזה קוראים בספרדית פלטה. רוצים גם? חפשו טאקוס לואיס בירושלים. Adolfo, hablamos de Juan Griego, hablamos mucho del libro, te comenté que por qué leerlo en internet, como lo teníamos, era más difícil, por qué no lo leí profundamente, ¿sí? Totalmente, como lo dije, lo leímos, pero hay que profundizar porque es un libro, además, para leerlo y releerlo. O sea, es como el Quijote, como tú dices, Sí. como para... Hay que releerlo porque en cada minuto, cada segundo, cada frase tiene algo interesante que dejarnos. Entonces, Es muy densa. realmente a mí me encanta, porque esto me recuerda a uno de los libros que más me impactó en algún momento de nuestra historia, que era Caín y Abel. Digo, me tocó porque estábamos en preparatoria y todos traíamos, y todos veían un libro de este tamaño. O sea, es importante, porque hoy en día tomas libritos todos con letra, ojo, no es que tenga letra grandota, o sea, no es el tamaño, letra perfecta para leer, pero chica, o sea, tiene mucho contenido. Tiene Por eso mucho es contenido. nada como leerlo con el libro en la mano. ¿Cómo Sin ves duda. tú hoy en día todo lo que es? No quiero entrar al final del libro y a qué pasó con Juan Griego, porque nos quedamos en siendo militar, en torturando todo. Ahorita si quieres nos comentas un poquito más de él, pero ¿cómo ves hoy en día los libros? Todo esto porque es diferente. Yo creo que realmente esto es obvio que Internet es como la imprenta, es un cambio de tiempo y de época. Sin ninguna duda, encima, esto es pura energía y esto es materia, y la materia es limitada. Claro. Pero yo voy a hablar de datos empíricos. Internet puso contra las cuerdas a la prensa, puso contra las cuerdas a las revistas, Sí. pero no puso contra las cuerdas al libro. No le ganó la batalla, al contrario, se está recuperando y son datos estadísticos. Incluso Hay más gente leyendo libros en sí, papel. Sí, sin No es ninguna que es duda. la sensación es diferente. Aparte que es un artefacto tecnológicamente perfecto. Digamos, no ha sido superado. Digamos, tú puedes enterarte de noticias normales
a través de internet, Sí. a través de medios audiovisuales, pero cuando tú tienes que leer algo importante, bien sea de física o bien sea de una novela, cuando es una novela de ideas tienes que leerse en papel forzosamente. Mis hijas son absolutamente digitales. Yo pertenezco a la época analógica, pero son absolutamente digitales y han vuelto al libro. Al libro. Y cuando encuentran un libro interesante, porque la primera vez lo leen en PDF, Claro. ¿entiendes? Pero cuando es interesante lo compran físicamente. Vale la pena, es que Vale tenerlo. la pena, vale la pena. Los libros que valen la pena son imbatibles, porque no puedes corregir, no puedes escribir, no puedes... Claro. Yo ya he conocido lectores que no sabes cómo tienen un libro de ti. Si lo vas escribiendo, yo soy de esos que me gusta, entonces me decías, entonces me costaba, tuve que ir haciendo anotaciones, pero es nada como traerlo, subrayar, leerlo y marcarlo, le doblas la esquinita del libro, lo doblas, lo disfrutas. Destrozas. Exacto. Porque es así como se leen los libros, los grandes libros se leen así. Exacto, y este es un gran libro. Y no lo digo por el tamaño, sino Sí. por todo lo que nos trae y todo. Sí. Dime algo, ¿qué tiene Juan Griego de Adolfo Domínguez y qué tiene Adolfo Domínguez de Juan Griego, también en la parte que te ha llevado a ser uno de los más prestigiados diseñadores, estilistas de marca, etcétera, del mundo? Vamos a ver. Para hacer buena literatura, solo la haces si te desnudas. Sí. Kafka se desnudó en su literatura. Proust se desnudó en su literatura. Digamos, Cervantes se desnudó claramente, y sobre todo en el Quijote. Shakespeare se desnudaba. Shakespeare usaba tramas preestablecidas. Él cogía éxitos de teatro contemporáneos y no se preocupaba por inventar tramas. ¿Qué trabajaba? El tema, diálogos, justo, diálogos. Por eso la integridad, tocaba el sentido humano. Es que eso es lo que tocaba. Moderno. Entre Cervantes y Shakespeare crearon el hombre moderno. Ahí están, son los tres grandes de la historia. Rulfo, en mi opinión, Rulfo, sí. Cervantes pero de una manera muy diferente. Claro. Porque Rulfo es pura música, es otra cosa, no hay ideas. O sea, hay una cosmogonía, pero de unos campesinos posiblemente indígenas, en un guerrero en el México profundo. Eso es otra historia, no tiene nada que ver. Nos llega por aquí, nos llega por donde nos llega la música. En cambio, el debate de ideas es constante en Shakespeare. El debate de ideas es constante. En sus diferentes obras, cada una con una temática diferente, pero todas con una cosa diferente, pero todas con ese debate de sentimientos, de cosas que además se adelantaron a su época, porque esa del amor prohibido, de esto, porque había leído a Montaigne y había leído a Maquiavelo, que no lo leyeron ni Calderón ni Lope, que eran escritores eximios, pero realmente eran clérigos. ¿Está bien? ¿Entiendes? Y no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, quiero decir que si o te desnudas y ríete del striptease, porque el striptease físico es una risa, el esfuerzo, en fin, es una risa. A veces requiere más el striptease mental, muchísimo más, que el físico, muchísimo más, y delatarse completamente y analizar la violencia en uno mismo y reconocer ese sabor agridulce que es inquietante y que luego explica muchas cosas en el futuro sin que pasen grandes terremotos. No, es que está ahí dentro y nos viene de nuestra evolución de animales, ¿entiendes? Es así que venimos. ¿Y eso qué tiene que ver con el diseñador de moda? ¿Qué es la parte tuya? ¿Qué es eso? ¿Es la misma persona, Juan Griego, que tú? No, yo estoy detrás de todos los personajes, incluidas las mujeres. Francamente, los personajes no viven independientemente del autor. Eso es una frivolidad. Claro, tú les vas dando vida. O ellos te van dando también sus pautas. Para nada. Tú vas decidiendo cuál Sin ninguna duda. Yo no me creo. Eso es una veleidad de ciertos escritores que se cuentan la historia, que los personajes ya cobran una independencia. En absoluto. Es un puro cha-cha-cha. Yo digo escritura sonajero o hablar por hablar. ¿Entiendes? El autor está detrás de todos los personajes, sin ninguna duda. No solo Juan Griego, pero sí también Juan Griego. Y todas las mujeres, porque realmente yo tengo esa parte femenina y no me cuesta ponerme, además que vivir con mujeres, en la cabeza de una mujer. Pero aparte, y nos hemos dado cuenta, aunque te has montado en la parte de las mujeres, las entiendes de alguna manera, porque si no, no tendrías ese éxito que tienes principalmente con todas tus tiendas, todos tus diseños. Exacto. Tienes que entenderlo. Exacto. Pero realmente, sin ninguna duda,
la buena literatura o te desnudas o parece artificial. Y la buena literatura va de conocimiento, la gran literatura va de desvelar el lado de las cosas. Se une a la ciencia en ese terreno. La gran literatura no solo es divertida, añade conocimiento. Pero no nada más la literatura, también la moda lo hace. Y tú de alguna manera creas personajes también con tu moda, porque tú les das un carácter a los que visten tu ropa. Sin duda. Tú creas caracteres, creas personajes. Sin duda. Si vistes de acuerdo a cómo vistan, sí, van a tener una actitud. Y es muy cierto. Estoy convencido. O sea, es diferente si Además, viste un pantalón. Nos vestimos para que nos quieran. Y eso es muy importante. El costurero no alimenta a la gente. Toca el deseo. Tú como tu deseo con Juan Griego, con todo esto, como diseñador, ¿qué personajes quieres crear? ¿Qué cuerpo le darías a la gente que viste tu moda, a la gente que viste en el mundo? Cuando creas un modelo, ¿qué personajes estás creando? Porque así como creaste a Juan Griego, como creaste a Tiziana, como creaste a Sofía, a Carmen, al maestro de física, al hijo, a todos estos, lo haces en tu vida diaria y lo has hecho durante mucho tiempo, ¿sí? Con tu marca y con tu moda, porque creas tendencias, pero creas personajes, nos creas a cada uno. Creo un estilo, y este estilo efectivamente va como este libro para la inmensa minoría. Va para una gente que acepta mensajes como que no hay que consumir la ropa como Kleenex para usar y tirar, que realmente compensa que te dure 15 años en el armario, y duran 15 años. Nuestras prendas perviven como estilo y perviven como calidad, y que hay que consumir menos simplemente porque aunque tú puedas, el planeta no puede. Claro. Ese mensaje ecologista nosotros como empresa lo damos y lo seguimos dando. Pero nada más de ese mensaje, al momento que visten tu ropa, sí, la gente se transforma. O sea, yo lo veo, una mujer puede estar en jeans, en pantalones, en ropa, y de repente se cambia porque va a tener un evento o porque va a salir con las amigas y todo, y se pone un Adolfo Domínguez y sufre una transformación total. No es la misma que es la mamá, o puede ser la mamá pero vestida. O sea, es una transformación como la que sufren tus personajes. Buscas eso, se te juntó, te influyó eso cuando estabas escribiendo a los personajes, lo sentiste como lo mismo que vas haciendo. Tiene que haber una confusión entre los dos. Adolfo Domínguez. Yo como costurero sé que mi oficio la clave de mi oficio es el deseo. Claro. Yo creo que los seres humanos, tanto mujeres como hombres, lo que queremos es que nos quieran. Y nos vestimos para que nos quieran. No para querer, para que nos quieran, para atraer. Y en el erotismo es esencial en nuestro oficio. Claro. Como lo sé, evidentemente aquí hay mucho erotismo y amor, porque es parte de la vida. ¿Cómo creo una mujer deseable? Efectivamente, le doy un estilo particular. Por ejemplo, si a mí me dices qué prefiero, Audrey Hepburn o Marilyn Monroe, yo prefiero Audrey Hepburn. Es más mi estilo. Más sobria, elegante, por decirlo de alguna manera. Digamos que yo tengo una frase que es muy bonita y que además es verdad. La inteligencia, a los 15 años tienes el rostro que te dio la naturaleza, es puro azar, y a los 40 tienes el rostro que tú te has hecho. La inteligencia... Sin depender de las operaciones, ¿eh? Sin depender de las operaciones, sin depender... No, a fuerza de alma y de mente. O sea, el ser humano que tiene esfuerzo intelectual parece distinto del otro. Y es así, el alma modela hasta los huesos, ahora requiere unos años. Y tú distingues perfectamente por la calle los individuos que leen y los que no leen, pero solo por el físico y por el rostro, se distinguen. Hay algo, yo voy a esos personajes, a esa inmensa minoría. Que leen, que gustan. Sí. Bueno, en Europa no tanto, en México es muy poco los que leen, pero hay muchos que leen. Yo creo que hay varios millones, Sí. O sea, en todos lados. Hoy decimos, efectivamente puede haber algunos más en Europa, y dicen más que en España, en la Europa del Norte, que llueve mucho, y encima el tiempo les ayuda. Pero yo no me creo, en cada país hoy hay cientos de miles o millones de graduados superiores. Esa gente toda puede leer. Y el que sale de la universidad sin leer tiene un problema. Oye, y dices que todos vivimos para que nos quieran, o queremos que nos quieran. Vivimos para que nos quieran. Juan Griego, ¿cómo quiere que lo quieran? Evidentemente va buscando cariño toda su vida.
Es un niño huérfano que en realidad de una fragilidad y vulnerabilidad espectacular. ¿Qué pasa? Que es militar y sabe matar y morir. Y tiene el hábito de sobrevivir. O sea, y prefiere matar que morir. Como es Y aún quiere que lo quieran. Por supuesto que quiere. Incluso más. Porque realmente yo no hablo de, digamos, yo conozco bien la vida militar. Evidentemente yo pertenezco a la gente que hizo servicio militar. Claro. Y lo hice en buen tiempo de una compañía de operaciones especiales. Sé lo que es. Y sé que son individuos absolutamente particulares. Hablan alto, asertivos, no tienen dudas, si se las tienen dentro, Claro. ¿entiendes? Pero todo momento es un mirar imperativo. Pero son capaces de matar y morir, pero en tris. Porque es su reflejo y es... Y aún así son capaces de amar. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Son seres humanos tan vulnerables como los otros. ¿Qué pasa? Educados para defender al grupo, o para protegerlo, o para atacar. Claro. ¿Entiendes? O sea, evidentemente no me hago ideas. Quiero decir, toda sociedad ha generado para protegerse una institución que se llama ejército. Hasta el día de hoy. Y podremos prescindir, porque hoy hay mucho antimilitar. Siempre lo hubo, ¿eh? Claro. Porque la vida es muy dura. Pero, oye, desármate si todo se desarma, ¿eh? Si no se desarman los demás, no te desarmes tú, que es una ingenuidad. Porque el ser humano viene a por ti, ¿eh? Que esta es la historia humana. Y vosotros lo sabéis perfectamente, que estáis muy armados. ¿Entiendes? Y además creo que es lo correcto. ¿Qué ingenuidad es una sociedad que se desarma, que educa a sus individuos a no saber defenderse? Cuento un ejemplo. Atentado que sucede en un tren francés de Ámsterdam-París. De Ámsterdam-París. Salen unos terroristas en el tren, en un AVE. Esto sucedió hace unos años, ¿eh? Los funcionarios franceses se metieron en los servicios. Y hubo 5 anglosajones que controlaron al terrorista. Porque tienen formación militar. Claro. Los demás se escondieron, los funcionarios franceses se escondieron en servicios. Claro, no tiene. El presidente francés, que fue Hollande, les dio la Legión de Honor, porque era un atentado a un tren que hubiese habido 400 o 500. Fue bastante conocido. Bien, fueron 5 anglosajones. Y ahora, dices, mírate que yo realmente soy a favor estoy a favor de la visión europea de la vida. Pero entiendo perfectamente. El poder dominante hoy es Estados Unidos. Hemos delegado la defensa en él, todo el resto del mundo. Gastan ellos más en defensa que el resto del mundo juntos. Esto es un hecho. O sea que la defensa está... ¿Cómo puedes mantener la defensa y prohibir el uso de armas? Si es el coste que hay. Entonces, ¿por qué resiste la tenencia de armas en Estados Unidos, que parece absurda a todo el mundo, y lo es, desde un punto de vista? Pero tienen sus razones. Un pueblo armado se hace soldado rápido. Pero el ejemplo del tren es ahí. Dices, para defenderse, una sociedad tiene que saber defenderse. Claro. Y un individuo, y tú si tienes unas hijas, enséñalas a defenderse, mándalas a clase de karate o de judo. Claro. Que se sepan defender, que con técnica puedan defenderse de un macho que las agrede. Claro. Que es así. Si tienes técnica, te defiendes. Claro. Yo vi a un pequeñito cargándose a 5 brutos en Serrano hace 30 años, que me quedé alucinado. Venía a las 12 de la noche y se metieron con un pequeñito. Y yo, que siempre me sale así, oye, no os metáis con este niño. Que siguieron metiéndose. Y me dijo el niño, este pequeño, era un adolescente pequeño, pero un adolescente que tenía formación, o sea, de artes marciales. En 10 segundos... Los 5 los tuvo en el suelo. ¿No es admirable? Esto lo viví yo. Es admirable, pero también es complicado el pensar que un niño tenga que vivir para eso. Tenga que prepararse, pero no tenga su vida. Yo tuve 3 hijas. Sí. Las mandé a clase de danza. Sí. Y a clase de defensa personal. Perfecto. Porque creo que se necesita. Y para darle seguridad, y es lo que busca la sociedad hoy, que las mujeres puedan defenderse. Claro. Son más débiles que los hombres, estructuralmente. Claro. Bien, pero yo creo que hay técnicas por las que por lo menos ellas pueden defenderse, que lo hagan, que sus papás las Pero enseñen. tendría que ser no porque se tuvieran que defender, tendría que ser que el mundo no tuviera por qué atacarlas, ni a ellas ni a nadie. No, pero eso es otro concepto la realidad. diferente. Yo estoy hablando de la realidad. Si yo claro. tuve hijas, intenté que se supieran defender. Punto.
Es que así de sencillito. Oye, es un placer hablar contigo. Hemos hablado del libro, hemos hablado. Ahora sí, te has desnudado ante nosotros aquí a través de Juan Griego. Nunca me dijiste por qué se llama, nunca preguntamos por qué se llama Juan Griego y no Por Juan. Grecia. O sea, Por Grecia, Juan Griego. claro. Es el inicio de nuestra civilización, incluido incluso, sí, es nuestra civilización occidental, tiene su origen en Atenas. Vivimos como vivían los atenienses, ¿eh? Claramente. Inventaron el teatro, inventaron el concepto de modelos, los Juegos Olímpicos cada 4 años, el teatro cada año constantemente, incluso había teatro constante, pero los Juegos Olímpicos cada 4 años, sé que ponían antes el cerebro que los atletas, pero la matemática, las escuelas, las academias, Platón y Aristóteles, el método científico, todo eso lo inventaron los griegos. ¿Cómo se va a llevar? Juan Griego. Claro. Y encima es un hombre bonito y rotundo. Sí, suena bien, suena bien. Suena Igual bien. que Sofía, suena igual que Sabiduría. Tiziana, que es un nombre extraño, no es el nombre común. Digo, como por ahí algún día decías, es que quieras que se llamara Lupe, no, se llama Tiziana, ¿no? Es un nombre atractivo, o sea, le va con el personaje, va con él. O sea, cada detalle está cuidado. Digo, no quiero saber en qué acaba el libro, ya lo sé, pero no queremos que la gente lo entere. Vale la pena porque tiene un final interesante. No quiero darle una vuelta, un giro que a la gente le va a gustar, creo. Que nos deja pensando también. Pero si quieren saber más, yo los voy a invitar mucho a que, aparte de vernos acá y que tengamos otra oportunidad algún día de estar escuchando a Adolfo Domínguez en esta faceta tan diferente, pero al mismo tiempo, como tú dices, ligada a su faceta de costurero, ¿sí? De diseñador, que vayan a... Costurero. ¿Costurero? Costurero. Costurero. Que vayan a la Fonoteca Nacional. Va a estar aquí en la Fonoteca Nacional. Si no me equivoco, el día 27, es jueves, de hoy en 8. Lunes. Ah, lunes. A las 7 de la tarde. Entonces, no es 27. Lunes Lunes 24 a las 7 de la 24. tarde. Debe ser 24 a las 5 de la tarde. El lunes a las 7 de la tarde. Perfecto. Entonces, es la Fonoteca Nacional a las 7 de la tarde. El lunes que entra, 24. ¿Sí? Vale la pena. Va a sacar muchos detalles más. Va a platicar. Van a poder conocer a Adolfo Domínguez. ¿Sí? Conocer sus impresiones. Platicar con él. Llevarse el libro autografiado por esta personalidad para que lo puedan presumir. Ojo, no les hacen descuento con él en las tiendas, ni modo, ¿eh? Digo, debería, pero no viene incluido con descuento, pero el simple hecho, el libro vale la pena. ¿Qué prefieres tú ver en la calle? Para terminar, porque se nos está quedando, una persona con un vestido o un traje tuyo, un traje Adolfo Domínguez, una prenda Adolfo Domínguez, o una persona caminando con Juan Griego. ¿Y por qué no las dos cosas juntas? Ya ven, ahí está la invitación para que lleven las dos cosas juntas. No hay nada más elegante en una mujer o un hombre que un libro bajo el brazo. Nada. Eso para mí es la elegancia. Y lo están oyendo del mayor experto en elegancia y en moda que podemos tener hoy en día. La creación humana más importante es la cabecita, el cerebro. Pues muchísimas gracias, Adolfo, fue un placer. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por habernos visto acá en Somos Live en Diario Judío y por tener la posibilidad de tenerte a ti. Y aunque Anaís no quiso estar con nosotros, nos acompañó por acá. Gracias.